Bien, vamos a estar viendo ahora el último segmento del último módulo 8 de este tiempo de introducción al Nuevo Testamento, donde estamos viendo en este momento el libro de Apocalipsis. Y hemos visto ya que el Apocalipsis no es un libro que trata sobre la historia profética o de códigos escondidos, sino que es una carta que fue escrita a 7 iglesias en Asia Menor en el año 95 después de Cristo, y que esta carta tiene un mensaje permanente para toda la iglesia y que fue escrita en un lenguaje pictórico, en un lenguaje apocalíptico, en un lenguaje que es de figuras, donde nos dice a través de ciertas visiones todo lo que es el ciclo de la dispensación evangélica de lo que Dios ha hecho desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo. Entonces, con eso en mente, déjenme tratar de mostrarle por qué nosotros pensamos que Apocalipsis tiene una estructura no secuencial, no consecutiva. Y esto es lo que vamos a ver en este momento, la estructura no consecutiva del libro de Apocalipsis. Lo que vamos a ver es que el libro de Apocalipsis se divide de manera natural en 7 secciones. Estas 7 secciones, que ustedes la pueden ir identificando cuando la veamos ahora, tienen un paralelo, es decir, no son idénticas, sino que son temas diferentes, pero sí son secciones que son paralelas porque está refiriéndose a lo mismo, pero desde una ilustración distinta. Todas ellas están ilustrando el inicio y el final, que Dios crea, que Dios es el que está soberano, pero que al final Él volverá a juzgar. Y en medio de eso se ven todas las peleas, todo el conflicto, toda la persecución del movimiento anticristiano en contra del Cordero, el Cordero luchando contra el dragón, el Cordero vence y el Cordero viene y juzga y hace un nuevo cielo y una nueva tierra. 7 secciones hablan de eso en 7 diferentes figuras. Eso es como nosotros vemos la estructura no consecutiva de Apocalipsis. Cada una de estas secciones, como les decía, atraviesa toda la nueva dispensación desde la primera venida de Cristo hasta su retorno en gloria, y por eso se dice que Apocalipsis tiene una estructura no consecutiva. Vuelvo y reitero, no es que Apocalipsis comienza en el capítulo 1 y va desarrollando una historia consecutiva, secuencial, hasta el capítulo 22. No. Sino que describe en cada sección del libro, del capítulo 1 al 3, una sección, del capítulo 4 al 11, otra sección, del capítulo 12 y así en adelante, van haciendo diferentes secciones que lo vamos a ver, y cada una de esas secciones entonces describe, de acuerdo a ciertas divisiones naturales, toda esa dispensación evangélica desde la primera venida de Cristo hasta su segunda venida en gloria. Como les decía, pueden ver en esta gráfica que les voy a presentar, hay 7 secciones y las 7 secciones son las siguientes. Los primeros 3 capítulos hablan de Cristo en medio de los 7 candeleros de oro. Recuerden que la figura de un candelero o candelabro es una base que tiene diferentes lugares para uno apoyar velas. O sea que un candelero es un instrumento donde se ponían velas que simbolizaba la luz. O sea que Cristo está en medio de los candeleros, y los candeleros, lo explica allí, no son más que las iglesias que son el faro de luz que representan columna y baluarte de la verdad en cada una de ellas. Entonces, esos candeleros de oro, dice que Cristo está en medio de ellos. Entonces, Cristo crea, Cristo pone sus candeleros y Cristo vuelve y dice, al que venciere, yo le daré. O sea, que habla del principio hasta el final del juicio, capítulos 1 al 3. Esa es la primera sección. La segunda sección, entonces, habla de los capítulos 4 al 7, donde habla de un libro que estaba sellado con 7 sellos. Y no se encontraba nadie para poder abrir ese libro y desatar sus sellos. Y estaba Juan llorando en esa visión del trono de Dios. Entonces dice, no llores, porque aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David,
que viene y Él es digno, y Él es el único digno de abrir ese sello y de desatar sus juicios. Entonces ahí nuevamente vamos a ver ahorita cómo del capítulo 4 al 7 se desarrolla esa visión, esa figura donde se describe la dispensación desde el principio hasta el juicio otra vez. Entonces viene otra vez en el capítulo 8 una tercera sección donde hay una figura con unas trompetas de juicio. Entonces esas trompetas se muestra también este juicio de Dios del capítulo 8 al 11 y luego cambia completamente a otra escena que narra lo mismo pero de una forma completamente distinta. En el capítulo 12 hasta el 14 vemos a una mujer dando a luz un hijo varón y son perseguidos por el dragón y sus ayudantes, es decir, por la bestia y por la ramera, y por el diablo, la bestia, la ramera. ¿Pero qué significa eso? Bueno, yo les voy adelantando que la mujer no es la Virgen María dando a luz a Jesús, sino que más bien es como la mujer representa al pueblo de Dios, el pueblo de Israel, donde sale del pueblo de Israel, de la raíz de David, este hijo prometido del pacto de Dios que había hecho desde el principio, que del trono de David saldría este cordero, este león de la tribu de Judá, que sería Jesús, el Salvador. Entonces el dragón en esa figura se ve persiguiendo a la mujer, que es el pueblo de Dios, y persiguiendo a este hijo varón, pero al final se ve como ellos vencen y viene el juicio otra vez. Luego hay una quinta visión de 7 copas llenas de la ira de Dios, del capítulo 15 al 16. Luego de ahí hay otra visión del 17 al 19, donde hay otro juicio que es la caída de la gran ramera y las bestias, el capítulo 17 al 19. Y finalmente entonces en el capítulo 20 al 22 es el juicio final sobre el dragón, Satanás. Y después de este juicio final es que ya definitivamente viene el cielo nuevo y la tierra nueva, la nueva Jerusalén. Bien, entonces con esto vemos 2 secciones importantes. Del capítulo 1 al 2, lo pueden ver en la gráfica de nuevo, del capítulo 1 al 11, ese es el conflicto en la tierra. La iglesia perseguida, la iglesia sale victoriosa y es vengada y protegida. Y luego del capítulo 12 al 22, esa es la segunda sección en general de Apocalipsis, es un significado espiritual más profundo. Se ve a Cristo y su iglesia perseguido por el dragón, Satanás y sus ayudantes, y Cristo y la iglesia cómo salen victoriosos. O sea que eso lo vamos a ver ahora mejor explicado en la próxima gráfica con el paralelismo progresivo. Bien, de nuevo, ¿qué es lo que estamos diciendo con la estructura no consecutiva del Apocalipsis? Que es un paralelismo que va progresando, pero no es una estructura consecutiva. No es que comenzamos en el capítulo 1 y terminamos en el 22 contando una historia, sino que vamos haciendo un paralelismo en diferentes secciones. Mírenlo de esta manera. En la gráfica pueden ver que desde la primera venida hasta el juicio final y la segunda venida se va desarrollando un paralelo. En el primer paralelo vemos la iglesia, la morada de Cristo en el mundo, que está representado por unos candeleros. Si ven en Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 7, dice así: He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y lo que les traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Dice en el versículo 18: Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe estas cosas, etc. O sea que aquí habla de que Cristo es el primero y el último, el que vive y estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos y yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. O sea, él está identificando y dice en el versículo 20
el misterio de las 7 estrellas que has visto a mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles, los pastores de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. O sea que aquí Cristo aclara cuál es esta visión de estos 7 candeleros, pero fíjense cómo termina la sección en el capítulo 3, versículo 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Es decir, que aquí al final de la sección vemos como ya él habla de que ya venció, como ya él habla de que el que vence conmigo va a estar conmigo en el trono, describiendo esta primera sección de los candeleros, que son las iglesias de él, que están con él y ya vencieron. Pero entonces entra al capítulo 4 con otra escena de la iglesia sufriendo pruebas y persecuciones. Miren lo que dice en el capítulo 4, versículo 1. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo, y dice: sube acá, yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y un trono y uno sentado. Y habla ahí del aspecto que vio en él, etc. Y entonces dice que a él se le dio unos sellos, y que no había nadie que pudiera desatar estos sellos. Entonces dice en el capítulo 6, versículo 12. Miré cuando abrió el 6º sello, esto es al final, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer a sus higos cuando es sacudida. O sea, como que describe ahí un fuerte juicio que hubo en todo este texto aquí. Y luego en el capítulo 7, versículo 9, dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Todos los ángeles, etcétera, etcétera. O sea, les voy a explicar de nuevo. Esa sección, la segunda, habla de que cuando él fue a los cielos, al trono, y vio que había un libro sellado que representa ese pacto eterno de Dios, esos sellos no había cómo quitarlos para entender la historia del plan redentor de Dios. Entonces, en ese contexto, dice: no llores, porque hay uno que es digno de desatar esos sellos, y ese era Jesucristo. Él desata los sellos, aplica el juicio, él vence, y dice: al final yo vi esta gran multitud de personas que estaban vestidas delante de Dios con ropas blancas y con palmas en las manos, alabando a Dios. Entonces ahí se ve una imagen como ya del final de victoria, de que ya se venció. Pero eso es en el capítulo 7. Y en el capítulo 8 entonces entra otra imagen diferente: la iglesia vengada, protegida y victoriosa. Y ahí comienza otra vez otra escena distinta, cuando dice que abrió el 7º sello, etcétera, etcétera, y vienen las trompetas en el versículo 6. Los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Entonces esa imagen de las trompetas es como la imagen de Jericó. Recuérdense en Josué capítulo 6, cuando rodearon las murallas y tocaron trompetas y se venció. Bueno, es la misma imagen aquí de trompetas. Dice Pablo que cuando venga el Señor oiremos el sonido de la trompeta. Es una imagen de nuevo que figura este juicio de Dios de vengar y de hacer victoria. Entonces fíjense cómo termina esa sección en el capítulo 11, en el versículo 15, donde dice: el 7º ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus tronos y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras y el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tú hubieras venido, y el tiempo de juzgar a los muertos ya ha venido,
y dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto grande y granizo. Entonces la pregunta mía es, ustedes ven esas escenas donde dice, ya venciste, qué bueno, ya hiciste el juicio, desataste los sellos en la segunda visión, y ahora con las trompetas, en el capítulo 11, todo está listo. Entonces sigue Apocalipsis hablando de otra cosa, pero espérate, todavía queda gente viva después de todos estos juicios, pero ya no dice que ya él venció. Y entonces, ¿por qué sigue? Porque ahora pasa a otra escena. En el capítulo 12 vemos aquí ¿cómo decimos? Otro cuadro representando esto mismo que estamos hablando. Primera escena, los candeleros. Segunda escena, los sellos. Tercer cuadro, las trompetas. Quinto cuadro, el dragón. Dice en el capítulo 11 entonces que entonces me fue dada una caña. Entonces ahí habla de cómo el capítulo 12, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, las 12 tribus de Israel. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto. ¿Encinta de quién? Acuérdense que de los judíos vendría el Mesías. Y entonces también apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata, un dragón rojo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, etcétera, etcétera. Entonces ahí dice cómo él lo persigue. Pero ¿qué pasa al final de todo esto? Bueno, en el capítulo 12, versículo 5, primero dice que del pueblo de Dios, de la mujer, dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Interesante, como que Cristo hace su obra de redención, pero fue ascendido al cielo, ya se fue. Y ahora quedamos nosotros aquí siendo perseguidos por el dragón. Pero en el capítulo 14, en el versículo 14 dice, miré y he aquí una nube grande, una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado en la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que tenía, etcétera, y ahí habla de juicio, etcétera, y el infierno y todo lo demás. Entonces, ¿qué significa esa figura? Recuerden lo que pasó con Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista predicaba, decía, el reino de Dios se ha acercado. Por tanto, arrepiéntase, porque el hacha está puesta sobre todo árbol. El árbol que no da fruto va a ser echado en el infierno. Pero hay un problema. Juan cayó preso. Y dice Juan, un momentito, manda en Mateo capítulo 11 al Señor Jesucristo a decirle, Señor, ¿eres tú el que habría de venir o esperaremos a otro? Y dice, id y haced saber a Juan las cosas que veis y oís. Los ciegos ven, los cojos están caminando. Yo soy la persona. Pero él tuvo que explicar con las parábolas del reino los misterios del reino de Dios. ¿Y cuál era? Que según la parábola del trigo y la cizaña, los justos y los injustos tendrían que vivir, cohabitar, dejar crecer juntamente el uno con el otro hasta la siega. Dice Cristo, en la siega, en el tiempo de la cosecha, cuando ya el fin del siglo llegue, cuando el tiempo se haya cumplido, estamos ahora en la era evangélica del reino de Dios, donde estamos en la era de siembra, estamos sembrando. Pero va a llegar el momento de la cosecha, cuando venga el Hijo del Hombre, cuando venga Cristo, con el hoz, va a haber un ángel, dice, los ángeles del cielo van a separar el trigo de la cizaña. Entonces la cizaña será echado en el infierno, el trigo será tomado, pero él va a venir con esa hoz. Y esa es la misma figura que vemos aquí en el capítulo 14. Es decir, cuando el Hijo de Dios es dado a luz por esta mujer, que es el pueblo de Dios, y es arrebatado al Dios, pero ya él venció en la cruz, pero queda aquí permanentemente, mientras tanto en la tierra, este conflicto, y ahora él llega con la hoz a hacer ese juicio, y entonces él condena a los injustos. O sea que ahí vemos otra vez la figura completa de la primera hasta la segunda dispensación.
Ahora en el capítulo 15 hay otra figura de las copas de la ira de Dios, otra vez. Y de nuevo, para no invertir más tiempo, pueden ver, por cierto, en el libro del Nuevo Testamento, ahí están todas estas figuras explicadas, que la pueden ver en el capítulo final de Apocalipsis. Pero simplemente para que quede aquí en el video, algunos de los versículos que voy a leer. El capítulo 16, versículo 15 dice: He aquí yo vengo pronto como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vea su vergüenza. Y los reunió en el lugar, etcétera, etcétera. Pero ¿qué figura esto le trae a ustedes a la memoria? Yo vengo como ladrón. Dice que Cristo vendrá como ladrón en la noche. O sea que es que la figura del capítulo 16 ya es al final otra vez. Entonces, ¿se han fijado ustedes cuántas veces parece como que hay un final, que hay un juicio y vuelve a contar otra cosa? Dice, pero es que no me cuadra esto. Porque es que está contando la dispensación completa, desde la primera hasta la segunda venida, en diferentes cuadros. Ahora era lo de las copas, la ira final de los inconversos. Y ahora, en el capítulo 17, habla de Babilonia, de la caída de la gran ramera. Entonces dice en el capítulo 17, versículo 1, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre las muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, etcétera, etcétera. Ustedes pueden leer el texto en adelante. Pero después que narra sobre Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, vemos al final otra vez en el capítulo 19, versículos 11 al 21, cómo viene entonces del cielo abierto en un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con su justicia juzga y pelea. Sus ojos, hablando de Cristo, eran como llama de fuego. Y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Pero de nuevo, hermanos, ustedes se van a imaginar que cuando venga el Señor Jesucristo va a venir con una ropa teñida en sangre. No, es que es una figura hermosa que dice, Él viene con una ropa teñida en sangre porque es que su sangre fue derramada por nosotros. Y el nombre de Él es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y Él las regirá con vara de hierro. Y Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y sigue hablando aquí, hablando de todo. Fueron los muertos con la espada que salían de la boca y las aves saciaron. O sea, hizo un juicio ahí cuando cayó Babilonia. Pero finalmente viene entonces la consumación, la ruina del dragón, Cristo y la iglesia vencedora, capítulos 20 al 22. Dice en el capítulo 20, versículo 2, prendió al dragón, por fin, y la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, etcétera, etcétera. Y luego dice en el capítulo 20, versículo 11, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron a la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, este es el juicio final, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras, y el mar entregó los muertos que habían en él, etcétera. Dice que ahí ya el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. O sea que ahí se ve el final. Y luego entonces vemos ya al final cómo aparece el nuevo cielo y la nueva tierra en la cual moran la justicia de Dios. O sea que esa es la historia donde, fíjense ahora en la gráfica, donde pueden ver la primera venida, la parte verde, el juicio final. Noten las flechas, los segmentos que van yendo cada vez más profundo. No fue que yo me equivoqué y se me salí de la línea, fue a propósito.
cada vector, cada línea va apuntando, va entrando más en detalle. Cada ciclo, cada figura va diciendo más y más profundamente hacia el juicio final, hasta que llegamos al cielo nuevo y a la tierra nueva en los capítulos 21 y 22, ya para concluir. Y en resumen, yo les decía que los primeros 11 capítulos hablan de la iglesia y el mundo, y los próximos capítulos del 12 al 22 habla más de la figura de Cristo y el dragón, ese conflicto y esa victoria de Cristo contra el dragón. Bien, peculiaridades. ¿Qué son distintivos en el libro de Apocalipsis? Bueno, obviamente el lenguaje pictórico, el género apocalíptico. Es una carta dirigida a 7 iglesias, pero lo usa mucho lenguaje figurativo. El tema de conflicto y conquista. La palabra guerra aparece 16 veces. La palabra trono aparece 40 veces. Y tiene una estructura no consecutiva. Esa es la forma que podemos entenderlo. Son 7 secciones paralelas que describen en ella, cada una de las secciones describe toda la dispensación evangélica, desde la primera venida del Señor hasta la segunda venida en gloria. Grandes doctrinas que podemos aprender. Como vimos, Apocalipsis es una revelación, no tanto un tratado teológico, pero está lleno de enseñanzas de índole de escatología, de ética, de práctica y de mucho consuelo. La deidad de Cristo es reiterada en sus títulos, como Apocalipsis 1:8, yo soy el alfa y el omega, yo soy el todopoderoso. En su adoración, que los ángeles, los 24 ancianos que se postraron a adorarlo. El tema de la adoración a Dios en general es un tema importante. El tema del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El tema del reino de Cristo se hace muy patente en todo el libro. Y el tema principal, al final, Cristo gana. Ese es el tema principal. Hay una anécdota interesante que en un seminario teológico, casualmente, los estudiantes del seminario tenían un gimnasio donde tenían una cancha de baloncesto, de básquetbol, y fueron a jugar un poquito para hacer un receso y jugar básquetbol. Y cuando fueron allá, encontraron al conserje del seminario, un hombre que atendía las facilidades, que él estaba leyendo, y le preguntaron, ¿y qué estás leyendo? Y él le dijo, no, estoy leyendo el libro de Apocalipsis. Y le dicen ellos, en tono de burla, imagínense, estudiantes del seminario, a un conserje que está leyendo Apocalipsis. Y le dicen ellos riéndose burlonamente, ¿y tú lo entiendes ese libro? Y dice él, claro que sí, yo lo entiendo. Dice, a ver, ¿de qué es lo que trata ese libro? Dice, muy sencillo, al final Cristo gana. Y ese es el tema del Apocalipsis. ¿Tú quieres saber de qué se trata Apocalipsis? Al final Cristo gana. Ya Cristo venció en la cruz, pero la consumación de toda la redención que vamos a ver en la creación, habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, porque esta tierra está maldita, porque Dios la maldijo por causa de nuestro pecado. Nosotros no producimos fruto, todo da trabajo en esta tierra. El pecado nos hace decaer, es una putrefacción moralmente, físicamente. Imagínate un mundo donde no hay muerte, un mundo donde no hay dolor, un mundo donde no nos ponemos viejos, donde vamos a ser eternamente hermosos, santos y sin pecado. Eso es lo que Cristo ha vencido ya, pero se va a consumar cuando Él regrese. De eso trata el libro de Apocalipsis. En conclusión, es un libro que nos consuela. Apocalipsis es un libro de imágenes, no es un libro de crucigramas. No trates de resolverlo, no te preocupes por los detalles aislados, más bien sumérgete en toda la historia que describe. Alaba al Señor, ovaciona a los santos, detesta a la bestia y aguarda por la victoria final. Este libro nos recuerda, como dice Apocalipsis 7, que Dios ve tus lágrimas. Dice él, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni habrá clamor, ni dolor, porque todas las cosas pasaron. Es un libro que nos asegura que nuestras oraciones, cuando nosotros oramos, esas oraciones gobiernan el mundo, porque dice, pídeme todo lo que tú quieras, dice Apocalipsis 8:4,
de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. O sea, cuando es una figura gráfica, obviamente, no es que cuando tú oras hay un humo en el cielo, es que la figura del incienso es una figura de agradable, de algo que Dios está recibiendo, tus oraciones, pidiendo por el mundo, pidiendo por todo lo que pasa. Dios quiere que oremos por nuestros gobernantes, por los que están en eminencia. Tus oraciones gobiernan el mundo, según Apocalipsis. Se nos asegura que la muerte de los cristianos es preciosa a los ojos de Dios y que sus almas ascienden inmediatamente al cielo, a un cielo cuya gloria sobrepasa infinitamente sus sufrimientos terrenales. Dice Apocalipsis 14:13, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. O sea, ¿qué es lo peor que te puede pasar aquí? Que te maten. Si te matan, dice, es que tú vas a tener descanso eterno en los cielos. Eso es lo que dice Apocalipsis. Se nos asegura que nuestra victoria final está garantizada. Se nos asegura que nuestra sangre será vengada. Y se nos asegura que tu Cristo vive, reina eternamente y volverá. Sí, ven, Señor Jesús. El último versículo dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.